al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Jesús es el Señor, amado oyente. Bienvenido al disfrute del alimento diario. Bienvenido, hermano Rafael. Gracias, hermana Jacqueline. Bienvenido, amado oyente. Estamos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo es El reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. El tema de la semana es La formación del ejército celestial. Le invitamos a disfrutar del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén, Señor Jesús. Dice, andando Jesús. Amén, andando Jesús, oh Señor Jesús. Amén, andando Jesús junto. Amén, andando Jesús junto al mar de Galilea. Amén, junto al mar de Galilea. Oh Señor Jesús, nuestro Señor está andando. Oh Señor Amén. Jesús, andando Jesús junto al mar de Galilea. Sí, vio a dos hermanos. ¿Verdad? Vio a dos hermanos. Sí. Señor Jesús, Simón, llamado Pedro. Amén, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano. Que echaban la red en el mar. ¿Verdad? Que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. ¿Verdad? Porque eran pescadores. Y les dijo: Amén, venid en pos de mí. Amén, venid en pos de mí. Amén, venid en pos de mí. Oh Señor Jesús, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén, y os haré pescadores de hombres. Amén. Ellos entonces. Amén, dejando. Amén, dejando al instante. ¿Verdad? Dejando al instante las redes. ¿Verdad? Señor Jesús, dejando al instante Amén. las redes. Le siguieron. ¿Verdad? Le siguieron. Amén, Señor Jesús. El Señor nos dice: venid en pos de mí. Sí. Y os haré pescadores de hombres. Amén. Oh Señor Jesús, debemos tener tal actitud, ¿Verdad? de dejar al instante Amén. las redes y seguirle. Amén. Oh Señor Jesús. El día de hoy veremos la guerra contra Satanás y la armadura de Dios. Los mensajes que hemos disfrutado están basados en el Evangelio de Mateo, teniendo como tema central: y será predicado este Evangelio del Reino. Necesitamos percibir el sentir de Dios al dejarnos tales palabras. Le declaramos la guerra a Satanás, pero, como nos muestra la misma palabra, esta guerra ya se está luchando hace mucho tiempo. Amén. El título de este mensaje es La formación del ejército celestial. Por tanto, en el transcurso de esta semana, veremos que, desde el llamamiento de los 12 apóstoles, el Señor ha venido formando un ejército para derribar a Satanás del cielo. Amén. Y para eso cuenta con nosotros,
para ser parte de su ejército celestial. Amén. Para eso cuenta con nosotros, para ser parte de su ejército celestial. Amén. Como un ejército, debemos tomar la armadura de Dios, ¿verdad?, y utilizar solo las armas celestiales que Él nos preparó. Amén. Puesto que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra nuestro enemigo, Satanás. Venceremos esta batalla solo si actuamos en el plano celestial. Amén. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, Amén, que está en los cielos. Aleluya. Nuestras armas no son carnales, Sí. sino poderosas en Amén. Dios, que está en los cielos. Señor Jesús, la porción de Mateo, capítulo 16, versículo 18, se refiere a la iglesia edificada, que prevalecerá contra las puertas del Hades. Estamos en la época de la edificación de la iglesia. En este tiempo, la iglesia está siendo santificada, purificada por el lavamiento del agua por la palabra, para llegar a ser una novia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. A medida que la iglesia es edificada, se prepara para casarse un día con Cristo. Amén. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. El Señor está haciendo esta obra, limpiándonos a nosotros, su novia, por medio de la palabra, la cual, además de lavarnos, nos alimenta y nos da una dirección. Amén. Dios nos preparó una armadura para luchar en la guerra contra el enemigo y por último, edificar su iglesia, conforme a lo que leemos en Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por tanto, ¿para qué sirve toda la armadura de Dios? Para hacernos permanecer firmes contra las trampas del diablo. ¿Verdad? La estrategia de Satanás es ponernos trampas, a fin de debilitarnos y derrotarnos. Estimado oyente, tenga mucho cuidado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad. Así que nos revestimos con toda la armadura de Dios para nuestra defensa y ataque. Aleluya. Al continuar, en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18, leemos: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Amén. y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí vemos que no solo debemos estar a la defensiva, sino que también tenemos que atacar usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando proclamamos la palabra de Dios, Satanás y sus ángeles caídos huyen. Verdad. Que podamos mantener viva en nosotros la palabra del Señor, pues es nuestra espada. Amén. La manera de recibir la palabra de Dios es con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, que son invisibles. De esa manera, no salimos a luchar físicamente contra los enemigos. Esa lucha es espiritual. Por eso
necesitamos estar velando, orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Necesitamos estar velando, oh Señor Jesús. Usemos la palabra, que es la espada del Espíritu, como el contenido de nuestra oración. Amén. Esta es la práctica de leer y orar, porque al mismo tiempo en que leemos la palabra, oramos. Esto es muy efectivo y disfrutable. Que el Señor guarde a todos los santos. Amén. Amado oyente, le dejamos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son las piezas de defensa y de ataque preparados por Dios para luchar contra el enemigo? Oh Señor Jesús, recordemos que en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18, dice: tomad el yelmo de la salvación. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Sí. orando en todo tiempo con toda oración y súplica Amén. en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia Sí. y súplica por todos los santos. Amén. Oh Señor Jesús, esta lucha es espiritual. Verdad. Señor Jesús, por eso hay que estar velando, Amén. orando con toda perseverancia y Sí. súplica por todos los santos. Amén. Y gracias al Señor que tenemos la palabra, que es la espada del Espíritu. Sí. Por eso es importante leer, orar Amén. la palabra. Sí. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque Él nos ha dado toda la armadura. Amén. Oh Señor Jesús. Amén, amado oyente. El Señor ha venido formando un ejército para derribar a Satanás del cielo, y para eso cuenta con nosotros, Amén. para ser parte de su ejército celestial. Como un ejército, debemos tomar la armadura de Dios y utilizar solo las armas celestiales que Él nos preparó. Amén. Señor Jesús, el Señor está convocando para este ejército celestial. Sí. Él nos dice: venid en pos de mí. Amén. Oh Señor Jesús, tú nos estás llamando. Amén. Señor Jesús, para luchar contra Satanás, Sí. contra toda hueste espiritual, Verdad. contra toda hueste maligna. Amén. Oh Señor Jesús, queremos tener tal actitud Sí. de Pedro y de Andrés, Amén. de dejar todo al Verdad, instante sí. y seguirte. Queremos escuchar tu llamado. Amén. Oh Señor Jesús, gracias por darnos tus armas poderosas. Amén. Oh Señor Jesús, esas armas no son carnales, Sí. sino poderosas en ti. Amén. Oh Señor Jesús, tenemos la victoria segura en ti, Señor Jesús. Sí. Amén. Amado oyente, lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.